Según el diario Sport, el Barça se habría reunido con los agentes de Hendrik para trasladarles el interés que tienen por su jugador. Un jugador que viene sonando muchísimo tiempo, o sea, muchísimo tiempo, desde que empezó bueno, pues a deslumbrar, ¿no? Con el Palmeiras de las categorías inferiores. Y ahora mismo, pues yo creo que de los jugadores así brasileños jóvenes que todavía no han dado el salto a Europa, pues es el jugador más importante, ¿no? Es el jugador más importante, por lo menos del que más se habla, por lo menos del que más se habla. Y es un jugador a ver, lógicamente es un jugador muy joven, o sea, tiene 16 años recién cumplidos. Lógicamente, pues si el jugador, pues siempre tiene la cabeza, siempre digamos que su intención es pues centrarse en el fútbol pues las 24 horas, pues si la lesión la respeta, pues lógicamente es un jugador que le quedan muchísimos años de carrera. Pero bueno, voy a repetir, es un jugador muy joven y no se sabe, ¿no? No se sabe qué puede pasar en el futuro, pero lo que sí se sabe es que pues, es un jugador que en el presente pues está siendo pues lo dicho, o sea, el jugador más importante de los nuevos jugadores que están saliendo, ¿no? De Brasil, ¿no? Un jugador que yo creo que aquí Sport, el diario Sport habla lo cataloga, mejor dicho, como delantero centro. Yo no diría delantero centro, o sea, yo diría que es un jugador que para mí es un jugador más para darle libertad. Para mí no es un jugador con una posición fija, porque es un jugador que te cae a banda izquierda, también puede caer a banda derecha y arrancar desde allí, lógicamente también desde la posición de delantero, pero sobre todo yo creo que en el caso de que, por ejemplo, el Barça lo fichara, si ficháramos a este jugador, lógicamente habrá que ver cómo evoluciona, pero mi sensación, lo que me transmite este jugador es eso, ¿no? Es un jugador que yo creo que no le pondría en una posición fija. O sea, yo creo que ponerle en una posición fija, yo creo que sería malo, creo, ¿eh? Pienso que es un jugador que lo mejor para él es darle mucha libertad arriba, o sea, que pueda pues caer al medio del campo para crear, para también caer a banda diestra. O sea, yo pienso que es más un jugador así, ¿no? Para darle muchísima libertad. Y creo, sinceramente, que es un jugador que hay que atarlo cuanto antes, ¿no? Hay que atarlo cuanto antes, porque es un jugador que lo que está haciendo en el Palmeiras, pues aunque sea las categorías inferiores, es brutal, o sea, es brutal. El otro día, si no recuerdo mal, fue convocado con el primer equipo, estuvo a punto de debutar, pero no debutó. Pero vamos, que dentro de poquísimo seguramente lo vaya a hacer. Y es un jugador que con la edad que tiene, lo que está haciendo, los goles que marca y sobre todo digamos que lo que más me sorprende del jugador, más allá de los goles que ha marcado auténticos golazos de chilena, de centro del campo, o sea, más allá de eso, que lógicamente pues llama muchísimo la atención, cuando lo he visto, lo que más me ha llamado la atención de este jugador es la conducción con balón, o sea, la conducción que tiene con balón, o sea, a la velocidad que alcanza con balón, es una locura, o sea, para mí yo creo que es lo mejor que tiene este jugador, o sea, cuando coge el balón, conduce y se va hacia adelante. O sea, es un jugador muy difícil de parar, muy difícil de parar y, y sinceramente es un jugador de muchísimo talento, o sea, muchísimo talento y que lógicamente pues siempre es difícil, ¿no? Dar el salto a Europa, pero si el jugador cae de pie, como se suele decir, ¿no? Que si el jugador pues llega y no le cuesta mucho adaptarse, como no le costó a Neymar, por ejemplo, pues yo pienso que es un jugador para marcar una época. O sea, es un jugador para marcar una época, por mucho que, voy a repetir, como he dicho, es un jugador muy joven, pero por las condiciones del futbolista, por lo que se ve, es un jugador que si se trabaja bien y si el jugador está centrado en el fútbol, por las condiciones que tiene, por el potencial que se le ve, voy a repetir, es un jugador para marcar época. Y por lo menos es mi sensación. Lógicamente, pues voy a repetir, o sea, pueden haber muchísimas cosas que puedan llegar a pasar en el futuro que a lo mejor, pues este jugador se quede en nada, ¿no? Que se quede, pues como un jugador que y pintaba para ser pues referencia y finalmente se ha quedado en nada. Puede ser, porque ha habido casos de este tipo, pero por las condiciones, voy a repetir, de futbolista, y si el futbolista se centra y tiene un buen entorno y lógicamente pues eligen un buen destino, es un futbolista que lógicamente es para ilusionarse, porque es un futbolista que tiene cualidades para triunfar de sobra en un equipo como el Barça, como el Madrid, como un equipo top, ¿no? Sobre el precio del traspaso, hombre, se habla de que tiene una cláusula de 32 millones. Eso es lo que se habla en este artículo del diario Sport, de 32 millones.
No sé si el Barça va a pagar esa cantidad, creo que no, creo que el Barça está intentando bajar esa cantidad, pero lógicamente pues espero que el Barça cuanto antes lo ate, cuanto antes lo ate. Yo pienso sinceramente que 32 millones está bien, o sea, 32 millones me parece que está bien. Voy a repetir, dudo que, a lo mejor me estoy equivocando y sí tiene una cláusula de 32 millones, pero dudo que tenga esa cláusula, pero si la tiene, pues me parece que es una cantidad bastante buena, o sea, no pienso que es una cantidad muy alta, o sea, yo pienso que es una cantidad muy buena. Por ejemplo, el Madrid pagó por Vinicius 50, por Rodrigo creo que casi 50, 50 también, por Militao, bueno, Militao no vino de la liga brasileña, pero... Pero bueno, sobre todo estos dos casos, ¿no? Vinicius y Rodrigo, 50 millones más o menos los dos. Y por Endrick, teniendo en cuenta bueno, la proyección que estamos viendo al jugador, el potencial y todo lo que hemos hablado, me parece que 32 millones está muy bien. O sea, lo digo de verdad, está muy bien. Con lo cual, pues no sé, veremos si el Barça consigue ficharlo o no, porque lógicamente está media Europa detrás de él, el Madrid, el PSG, muchos equipos que seguramente no han salido pero que están detrás. Y va a ser muy difícil, lógicamente va a ser muy difícil. Y veremos qué acaba pasando, pero desde luego me parecería, si conseguimos ficharle, me parecería pues atar a una yo creo que de las mayores joyas que he visto yo de Brasil en mucho tiempo. O sea, en mucho tiempo, pues va a repetir por el potencial. Con lo cual, veremos qué acaba pasando, pero desde luego, ojalá que acabemos fichándole, porque voy a repetir, es un jugador que a mí, por lo que he visto, es un jugador que me encanta, que puede llegar a adaptarse muy bien, o sea, puede llegar a adaptarse muy bien al Barça y veremos qué acaba pasando porque esto también hay que dejarlo claro, llegaría en 2024 cuando el jugador cumpliría 18 años, no llegaría, por ejemplo, la temporada que viene, si el Barça cierra, como se dice en este artículo de información, se dice que el Barça quiere cerrar el fichaje al finalizar esta temporada. Pues eso no significa que llegue la temporada que viene, no, habría que esperar a 2024, con lo cual, pues... Lógicamente lo que hay que hacer es atar el fichaje. Luego ya una vez que lo tenga fichado, pues ya solo esperar a que venga. Pero habrá que ver si el Barça pues ataca de verdad, hace una oferta o lo que sea, porque creo que todavía no se ha comentado nada ni del Barça ni de ningún equipo que haya hecho alguna oferta por el jugador. Pero bueno, veremos lógicamente pues a lo mejor pues están esperando a ver cómo termina nuestra temporada con el Palmeiras, pero desde luego, yo lo he dicho, es un jugador que si por mí fuera, o sea, por mí fuera, yo lo fichaba ya. O sea, si tienes esa cláusula de 32 millones, yo lo fichaba ya. O sea, lo fichaba ya porque es asegurarte uno de los mejores jugadores de Brasil, yo creo que de la próxima década. Así que bueno, lo voy dejando por aquí, dejar los comentarios vuestras opiniones y nada, nos vemos hasta la próxima. Adiós.